Este es nuevo. Muy buenos días. El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y los Servicios de Salud IMSS Bienestar Puebla les da la bienvenida y agradecen la participación de las distintas unidades médicas, así como de todo el personal de la salud que nos acompaña en esta 11ª sesión clínica semanal virtual del año 2026. Este día, el Hospital de Traumatología y Ortopedia, Doctor y General Rafael Moreno Valle, presenta el tema Estudios de electrofisiología en el paciente con politrauma, por lo que a continuación presentamos a nuestra ponente. Doctora Sofía Magdalena Labastida Gutiérrez. Es médico especialista en medicina de rehabilitación por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada del Complejo Médico de Magdalena de las Salinas del IMSS, socia fundadora del Colegio de Medicina Física y Rehabilitación del Estado de Puebla, expresidente del Colegio de Medicina Física y Rehabilitación del Estado de Puebla. Actualmente es la coordinadora de actividades científicas del mismo Colegio de Puebla. Ha sido docente en escuelas de fisioterapia. Cuenta con un diplomado en ecografía muscoesquelética y otro en intervencionismo muscoesquelético. Ponente en congresos de medicina física y rehabilitación, así como de ortopedia del Estado de Puebla y Ciudad de México. Cuenta con una maestría en Administración de Instituciones de Salud y actualmente es la coordinadora del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Traumatología y Ortopedia, Doctor y General Rafael Moreno Valle. Por último, se hace del conocimiento de la audiencia que al final de esta presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas, por lo que para ese ejercicio se pide nos hagan llegar sus dudas a través del chat de esta plataforma. De igual manera, en el mismo chat podrán encontrar el link de registro de asistencia, el cual estará abierto únicamente durante esta presentación. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la doctora Sofía Magdalena Labastida Gutiérrez. Bueno, buenos días a todos. Sí, no sé si se me escuchan. Espero que sí. Es nuevo para mí, así es que si en algún momento no se escucha, por favor, me dicen de aquel lado. Entonces, bueno, ya hice el favor de presentarme. Entonces, vamos a dar un tema. El tema que les voy a presentar realmente está muy compactado porque hablar de los estudios de electrofisiología es un mundo y podemos tener muchísimas eh, cosas que aprender y muchas, ahora sí que indicaciones en los que los podemos utilizar, pero básicamente esta presentación es para que de forma rápida se quede algo en ustedes de cómo poder utilizar esos estudios electrofisiológicos, en qué momento y cómo derivar a sus pacientes. Bueno, entonces los estudios neurofisiológicos constituyen en la actualidad la elección complementaria para el diagnóstico en el paciente con traumatismos diversos. En nuestro hospital nos enfrentamos diario a este tipo de pacientes con fijadores externos, con varios tubos conectados por cuidados intensivos, o el paciente que llega a urgencias y que se requiere por el mecanismo y la severidad de las lesiones meterlo rápido a cirugía. Entonces es un reto el estar aquí, poder eh, abordar a estos pacientes con estos estudios de neurofisiología. Eh, en algunas ocasiones a mí me pareció esta plática buena porque se iba a difundir a los otros hospitales. En algunas ocasiones me han llamado o han venido inclusive trabajadores sociales a pedirnos, solicitarnos los estudios de, sobre todo, electromiografía. Pero nos encontramos con que cuando llega el paciente, como no vemos al paciente, solamente vemos orden médica, cuando nos encontramos al paciente, pues está así con estos fijadores y, por ejemplo, nos los mandan para descartar lesión de nervio peroneo y lo vemos con ese fijador, pues lo regresamos al paciente, le provoca molestia, ¿por qué me lo traes? O sea, ¿por qué no me vas a hacer el estudio? Y a pesar de que se le explica, pues sí, para el paciente genera molestia. Entonces, esa es la intención también de esta plática, que más o menos comprendamos que hay prioridad en el estudio, sí, pero solamente en casos muy específicos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces,
El término correcto por convencionalismo se ha dicho estudio de electromiografía, para englobarlo y ya sabemos de qué hablamos, pero el término correcto de decirlo es electroneuromiografía. Ya las nuevas escuelas, ya estoy viendo que sí le ponen favor de realizar electromiografía y velocidades de neuroconducción motora. Entonces, es adecuado, ¿sí? Pero la ponen primero como electromiografía y después neuroconducciones. Es al revés, en realidad, el protocolo, pero sí ya he visto que lo están colocando y eso nos da el panorama que sí se está entendiendo que son dos técnicas, pero en un mismo estudio. Electro es justo, electroneuro es justo nada más la conducción nerviosa de los nervios y miografía es el estudio del músculo. También, no nada, eso es lo que más utilizamos en la práctica clínica, pero también podemos hacer potenciales provocados somatosensoriales que entran en los estudios de neurofisiología. Entre ellos están los potenciales visuales, los auditivos de tallo cerebral y los potenciales somatosensoriales de extremidades torácicas y pélvicas. Son los convencionales. Hay muchos más que tal vez los han escuchado con tablero reverso o con curva intensidad latencia, etcétera, pero generalmente estos son los rápidos de identificar. Entonces, para fines de enseñanzas, los estudios de electroneurofisiología se dividen en dos: electroneuromiografías y potenciales provocados somatosensoriales. Siguiente. En el estudio de electroneuromiografía, entonces vamos a desglosar electroneuro y miografía. En electroneuro se realiza latencias sensoriales, latencias motoras, amplitud, bueno, se estudia amplitud, velocidades de conducción motoras y estos parámetros nos van a dar la información directa de cómo se está comportando el nervio. Para fines prácticos, igualmente, la electroneuromiografía se utiliza para lesiones de nervio periférico. Ya no es, también antes, cuando yo estudiaba también era muy rígida la escuela, decían exclusivamente para nervio periférico. Ahora hemos visto que también pueden ser padecimientos mixtos, en donde se involucra nervio periférico y sistema nervioso central, o neurona motora superior y neurona motora inferior. Pero en términos generales, la electroneuromiografía nos va a dar o es más específica y sensible para lesiones de nervio periférico. ¿Qué nos miden las latencias? En los nervios mixtos sí tenemos que ver siempre las dos, tanto latencias motoras como latencias sensoriales, porque ambas nos dan información diferente. La latencia, para rápido, es desde el momento en que vamos haciendo la electroestimulación en una parte distal, otra proximal y el segmento que recorre entre que iniciamos el estímulo hacia que termine el estímulo, ese engloba latencia inicial, latencia final, velocidad de conducción y la onda que se genera, como lo ven ahí en la imagen, la onda que se genera por esta despolarización de la membrana, estudiamos la amplitud. Ya con el estudio como tal de la miografía, que es el estudio del músculo, lo hacemos con el electrodo de aguja monopolar. Este electrodo de aguja monopolar, bueno, los que están ahí que ven en la imagen son unos electrodos de anillo, son los específicos para estudiar nervios sensitivos. Están los electrodos también de barra o están en los electrodos de disco. Y para la miografía, como el músculo está por dentro, no hay otra forma de estudiarlo que no sea introduciendo algo. Para eso estudiamos ocupamos electrodo de aguja monopolar. Al final de cuentas, también, como los otros, como los anillos, como las barras, como las placas, son electrodos, pero para poder introducirlo hacia el segmento y poder estudiar u observar la actividad muscular. Esta parte es la realmente molesta en estos estudios porque el paciente generalmente no se acuerda cuando le hicimos la electroestimulación nerviosa. Si no se acuerda, si ya alguna otra vez se lo hicieron, se acuerdan de las agujas y lo mencionan así como en plural, agujas, piquetes. Solamente es una aguja para los distintos sitios de electroestimulación o de estudio.
aunque si depende mucho del tipo también de la aguja, el filo, el recubrimiento de teflón que tienen. En ocasiones sí tenemos que usar 2 o 3 agujas porque ese filo que tienen pierden perdón, ahora sí que la redunda, su filo, y ya al introducirlo a la aguja, al músculo, le molesta mucho al paciente, entonces cambiamos y ya, para que sea lo menos posible doloroso, de por sí ya una aguja introducirlo es molesto, ahora que pierde el filo y nosotros estando ahí cizallando, pues es todavía más molesto, entonces en ocasiones sí se usan varias agujas, pero generalmente siempre es una con varios piquetes, ajá, eh, ajá. El tiempo óptimo, muchas veces me han dicho, quiero una electromiografía para este paciente, pero ¿sabes qué? La lesión acaba de pasar ayer o tiene 2 días. Entonces, pues me da mucha pena decirles, no se puede, ¿ja? No por negarnos, sino porque no va a ser de utilidad el estudio, va a ser doloroso para el paciente, va a gastar y no va a ser de utilidad. ¿Por qué? Porque el tiempo óptimo en el que se debe de realizar varía mucho las circunstancias clínicas, pero en forma temprana, más o menos es de 7 a 10 días después de que existe la lesión y solamente en casos muy específicos. Yo realmente no sé si alguno de ustedes ha hecho o lo ocupa en otra cosa, pero realmente yo la indicación temprana que he visto nada más es Guillain-Barré. Guillain-Barré o alguna miopatía inflamatoria, en donde se tenga que dar los bolos ya sea de corticosteroide o inmunoglobulina y que sí depende la vida del paciente. Entonces, solamente en esos casos he visto que es útil tan pronto y tan rápido. En otros casos, como lesiones de nervio periférico o lesiones de columna, no nos dan toda esa información que puede explotarse en estos estudios de electroneuromiografía. Yo te les digo por qué. Por otra parte, cuando las circunstancias ya permiten esperar que se haga este estudio, lo óptimo es de hacerlo de 3 a 4 semanas, que ya sucede una lesión. Aquí sí ya nos va a proporcionar mayor información de todos los cambios que tiene tanto en la estructura de la mielina como del axón. Y ya nos puede, la siguiente, ya nos puede dar información acerca del nivel de lesión y pronóstico de la lesión. Entonces, esto es nada más para recordar que usamos en la clasificación de la electroneuromiografía a 2 grandes, así que doctores, que es Sheldon y Sutherland. Generalmente ocupamos nosotros más Sheldon, pero puede hacer una combinación con Sutherland en donde nos dice que hay 3 categorías de lesión en el nervio, que es la neuropraxia, axonomesis y neuromesis. Y Sutherland ya hace un subdesglose de la parte de axonomesis, según dependiendo del tipo de afectación endoperineuro o bien el endoperi o epineuro. Entonces, realmente para fines clínicos no tiene ninguna relevancia en hacer estas subclasificaciones, pero sí para el pronóstico, eso sí. Y ahorita les enseño más adelante. Entonces, con un recordatorio rápido, en la lesión del tipo de neuropraxia es cuando se estimula proximal a la lesión, se obtendrá una respuesta prolongada de la latencia. La neuropraxia es cuando existe el daño inicial o que es a la mielina de ese nervio, pero afortunadamente todas las capas internas están conservadas. Entonces lo que va a hacer, si el nervio está conduciendo de forma normal, obviamente la respuesta es rápida del momento en que nosotros hacemos la estimulación inicial a la final y el recorrido que hace, si está íntegro la vaina del nervio, pues va a pasar rápido. Si está en alguno de sus puntos lesionada, pero nada más la parte superficial, entonces le va a costar trabajo, ahora sí que arrancar a ese nervio, como yo les explico a los pacientes. Entonces va a tardar más en llegar del sitio inicial de la estimulación al sitio final y se prolonga esta latencia.
y tiene esta latencia, va, va, va a ser diferente, no es igual en todos los sitios de lesión, ¿sí? El ejemplo clásico, por ejemplo, es un atrapamiento de nervio, en donde podemos tener prolongada la latencia, pero dentro de esa prolongada la latencia, podemos ver en qué sitio de todo ese trayecto se está atrapando o está lesionado más el nervio. Con las técnicas de inch to inch o bien de centímetro a centímetro, sí podemos ver en qué momento se prolonga demasiado esa latencia o cae la amplitud dependiendo del sitio donde está lesionado el nervio. También se estudia la velocidad de neuroconducción, en donde en este tipo de neuropraxia puede observarse también la lentitud, como les dije, si en un sitio estimulamos y tarda más en pasar la señal hacia el otro lado, pues obviamente, aparte de la latencia, la velocidad a la que va a ir pasando este impulso se va a ver también aumentada, ¿sí? Porque le va a costar más trabajo a la señal pasar de uno a otro. Siguiente. Las lesiones de tipo axonommesis representan todo un reto para nosotros, porque todavía las neuroplasias, ahorita van a ver en el pronóstico, tienen mucho mejor pronóstico que las axonommesis. Es difícil distinguir a veces en qué momento pasan de una neuropraxia a una axonommesis, o bien en un mismo segmento podemos tener una neuropraxia de nervio cubital, pero ya una axonommesis de nervio mediano, ¿sí? A veces se imbrincan estas lesiones y tenemos que establecer la severidad de cuál es mayor el nervio y para poder dar un pronóstico y poder dar el diagnóstico más adecuado para que el neurocirujano, el cirujano plástico, el ortopedista, etcétera, pueda tener una visión de cómo va a abordar a su paciente. Las axonommesis por eso nos representan un reto, en donde ya la axonommesis viene su nombre del daño al axón, y el axón puede ser una lesión completa o incompleta. Por eso Sutherland la manejaba o la subdividía en 3 tipos dependiendo de la capa a la que estaba lesionada, y obviamente mientras más capas estén involucradas en la lesión de un nervio, el pronóstico es mucho menor. Se puede comparar en estas, o el estándar más importante para poner a la lesión del nervio como axonommesis es la amplitud. Es la baja amplitud, es nuestro estándar de oro para las axonommesis. Es nuestro deber comparar amplitud del lado lesionado hacia el lado sano, y generalmente se encuentra una pérdida entre el 30 al 50% cuando está lesionado el nervio de forma significativa, y es diferente a veces nos comentan, oye, pero es que cómo está ya lesionado tu axón, pero la latencia o la parte sensorial todavía se conserva, porque cuando al momento de hacer el estudio reportamos latencias sensoriales dentro de límites normales y latencia motora del nervio cubital prolongada con amplitud disminuida. ¿Cómo puede ser eso que latencia sensitiva está bien y motora está ya afectada? Porque hay un desfase entre el nervio o las terminaciones sensoriales y las motoras. En general, el desfase son de dos días. Bueno, el promedio es 5 días. Algunas literaturas lo manejan entre un rango de 2 días a 7 días. El promedio son 5 días de desfase entre uno y otro. Por eso es que no son sincrónicas, no van al mismo tiempo la lesión sensitiva que la motora. Entonces, por eso en algunas ocasiones en los reportes pueden encontrar esos cambios entre sensorial y motor. ¿Sí? Ya en la neuropraxia, ya como tal, las lesiones de neuropraxia, el estudio del músculo, se muestran cambios en el reclutamiento de las unidades motoras con ausencia de actividades espontáneas. Siempre debemos conjuntar las velocidades de neuroconducción con la miografía, juntar los dos y sacar el tipo de lesión.
La neuropraxia y neuroamnesis, como les comenté, no siempre pueden ser distinguidas hasta que hayan pasado suficientes días para que la degeneración waleriana haya afectado a todas las fibras motoras. Típicamente este autor decía que los 9 días, digo, porque está entre 2 y 7 días el desfase entre sensitivos y motores, promedio 5, y este autor, como les decía, mencionaba 9, en general, para que ya estén los cambios. En la miografía, ¿qué podemos tener? Pues datos de irritabilidad de membrana más que de irritabilidad más que de alteración como tal. ¿Qué es eso? Que de repente hay unas ondas por ahí que no alcanzan a ser unas ondas positivas como tal, no alcanzan a ser unos potenciales de fibrilación como tal, pero está un poquito inestable la señal de la membrana, o bien el ruido que se emite cuando se introduce la aguja es diferente. En la neuropraxia puede estar o encontramos estos cambios ya cuando es axonomesis, entonces están declarados esos cambios. Debemos hacer la diferencia irritación de membrana a irritabilidad de membrana, ¿sí? Son diferentes. Irritación inicia ese proceso y la irritabilidad ya está establecida. La siguiente. Otra cosa que vemos ya en el músculo, y esto ya es más en las axonomesis, son las fibrilaciones que aparecen de 10 a 14 días posterior a una lesión. En el tramo más distal, por ejemplo, en músculos cubitales de la mano, si nos mandan para un estudio de una plexopatía, en las partes distales, en los músculos distales, se necesitan de 21 a 30 días para el desarrollo completo de estos potenciales de fibrilación y las ondas positivas. Entonces, es decir, puede que para que ustedes puedan determinar el tipo de lesión, a qué nivel de tronco o cordón está la lesión, deben de esperar más o menos ese tiempo, porque si no nos puede dar falsos negativos en el que solamente se establece la lesión a nivel superior o de plexopatía superior, cuando también puede haber lesión en plexopatía inferior o distal, pero por el tiempo tan rápido que se envía no se establecen la aparición de esta irritabilidad de membrana. Entonces volvemos otra vez a repetir que el tiempo adecuado para poder dar una información electrofisiológica es completa, es entre las 3 y 5 semanas de establecida o de iniciada la lesión. ¿Sí? Los hallazgos iniciales con el electrodo de aguja en la recuperación nerviosa son pequeños potenciales polifásicos. Los que le mencioné de ondas positivas, potenciales de fibrilación, son básicamente datos de inestabilidad de membrana. El daño está ya establecido y generalmente se involucra axón. Cuando queremos ver el pronóstico de este tipo de lesiones, tenemos que buscar intencionalmente estos potenciales polifásicos, que son esos que ven ahí así como apiladitos, uno tras otro, y dependiendo del número de vueltas completas que da y el tamaño de la amplitud de estos potenciales, es decir, si hay datos de recuperación nerviosa o todavía no los hay, ¿sí? Si vemos aparecer estos como les mencioné, esta es una onda positiva, una fibrilación y un potencial de fibrilación. Si vemos aparecer todas esas en un mismo paciente, el pronóstico quiere decir que es bueno, que ya hay datos, a pesar de que hay una inestabilidad de membranas, hay un daño a la lesión en el axón, sí hay datos ya de recuperación. Entonces tenemos que seguir, ya sea con medicamento o con la rehabilitación temprana, que sería ideal. Ajá. Y como les mencionaba, el pronóstico en las neuropraxias tienen buen pronóstico. La recuperación de más o menos es entre 3 meses, cuando son abordados de forma integral con medicamento y con rehabilitación. La recuperación sensitiva puede tardar más tiempo que la motora, así como se tardó más en establecer la lesión. ¿Se acuerdan que primero fue el motor y después el sensitivo? La recuperación también es así. Además que algunos artículos marcan
que la recuperación a la vaina de la mielina es 1 milímetro por día. Entonces, es más tardado la recuperación en ramos sensitivos. En cuanto a la axonomesis, es variable el tiempo dependiendo de la severidad y los factores concomitantes al entorno del paciente, ¿sí? Muchas veces yo he visto que, y de ahí para lo que yo ocupo la clasificación de Sutherland, la axonomesis, ya como experiencia personal, en ocasiones sí he visto que es leve, moderada o severa. La severa ya entra en neuromesis, que ahorita les platico, pero sí en algunos reportes he llegado a poner axonomesis leve. ¿Por qué? Porque a veces que no nos leen todo el estudio y nada más se van a la conclusión, y así yo con eso de leve puedo a lo mejor decirle al médico tratante, tiene chance de salir a lo mejor sin cirugía, dale un poquito más de chance, a diferencia de los axonomesis más comprometidas, más severas, en donde pues sí ya tienen que haber a fuerzas una reparación quirúrgica. Pero eso es más que nada, no sé qué, con eso es más que nada una experiencia personal. Entonces, y creo que sí les ha ayudado a los médicos y sobre todo al paciente para que puedan tener un panorama más de cómo está su lesión, pero no está en los libros, para que no me vayan a decir, ¿sí? Que no lo encontraron. Ajá. Y la neurogmesis ya es la sección completa del nervio. Nosotros, como en el estudio de electrofisiología, no podemos decir o concluir que tiene una neurogmesis, porque eso ya es al momento de que los quirúrgicos entran, abren, exploran y ven el nervio que está seccionado. Entonces, por eso en una electromiografía nunca van a ver que diga neurogmesis, o muy rara vez, no sé, dependiendo de la escuela, ¿verdad? Pero generalmente nunca se concluye una electromiografía como neurogmesis del nervio cubital o del nervio radial, porque eso ya es al momento de la cirugía. Lo que nosotros ponemos es una axonomesis con bloqueo de la conducción, ¿sí? De tal o de tercio proximal o en la parte distal o a 2 centímetros de el nervio tal. Ajá. Porque con eso ya saben que es neurogmesis, porque no pasa nada del estímulo. O sea, así como hacemos el estudio, se imbrinca y no pasa nada. Sale la línea isoeléctrica. ¿Sí? Entonces, sí, a pesar de que luego buscamos la técnica convencional es latencia inicial, latencia final y la velocidad de la euroconducción, si no la encontramos así, nos vamos a un músculo proximal para ver si arriba de esa lesión sí nos sale el potencial. Si lo encontramos, entonces no la clasificamos como neurogmesis, sino como una axonomesis. Ajá. Pero si aún así, cambiando de músculo, buscándole a músculos proximales, no encontramos nada, o bien vemos de plano también la lesión por arma punzocortante y completamente ahí, pues era obvio que se llevó el nervio, ¿no? Entonces, solamente en esos casos podemos mencionar el neurogmesis, pero generalmente sería axonomesis con bloqueo de la conducción, y ustedes ya saben que está completamente cortado o trozado, lesionado ese axón. Y hasta aquí, ¿alguna duda de electroneuromiografía? Y ya el otro gran rubro de estos estudios de electrofisiología son los potenciales provocados. También, como les mencioné al principio, en la escuela antigua, los potenciales provocados eran exclusivamente, o no exclusivamente, pero se ocupaban en mayor porcentaje, en un 70-80%, para lesiones de asta o neurona motora superior, o bien lo que llamamos padecimientos centrales, pero pues ya vemos que hay un porcentaje que no solo es para esto, también en algunos como nervio pudendo se prefieren los potenciales, a pesar que es un nervio periférico, se prefieren los potenciales porque el pudendo es mucho más, las fibras son de pequeño calibre, más sensibles, que no con un estímulo de miliamperes se puede despertar esta despolarización de la membrana. Entonces ocupamos más los potenciales provocados, a pesar de que sea un nervio periférico. Y ustedes dirían ahí, de todos esos que están ahí, pues tienen el común denominador que está involucrado sistema nervioso central o hasta anterior, ¿no? Excepto
¿Cuál? De los que están ahí, ¿cuál es el que no es de periférico? Digo, perdón, ya les dije, no es central? ¿Eh? Sí, doctor, dilo, no importa. Dilo, doctor. Tú que estás viendo la pantalla, ese que te hiciste así. El que está atrás del de lentes. Tú, sí. ¿Cuál crees que sea, que se salga de esa gama? ¿Eh? Exacto. Entonces, a pesar, ese es el que se sale de ese rubro, ¿no? Entonces, este también es difícil su abordaje para que sea con electroneuromiografía por la zona, ajá, y la imbrincación de esas raíces nerviosas. Entonces, preferimos hacer potenciales provocados. En ocasiones también me han dicho, oye, es que yo te pedí la electromiografía para dorsal y no, lo único que hiciste en dorsal nada más hiciste aguja y eso me reportaste. Sí, pero es que no sale. Con las técnicas de electroneuromiografía no salen las radiculopatías dorsales. Es más específico a este nivel los potenciales provocados somatosensoriales. Y los demás, por ser involucro de sistema nervioso central, en los potenciales provocados, aparte que también se estudia latencia, amplitud, velocidad no de conducción, no, pero sí velocidad de conducción a nivel central. Es decir, los potenciales provocados nos va a dar el momento en que se registra la señal, pasa todo el trayecto de la extremidad, su integración hacia el sistema nervioso central, cerebro, y su regreso a la señal otra vez a lo periférico. Entonces, como el trayecto es más largo, ese sí nos puede dar de tiempos de conducción central, en donde nos dice, por ejemplo, hay un bloqueo a nivel cervical por una espondiloartropatía cervical, o bien en un canal lumbar estrecho. ¿Ah? La electromiografía también se puede hacer en canal lumbar estrecho, pero, y sí nos da datos, pero lo ideal sería complementar ambos, aunque aquí en el hospital no tenemos para potenciales provocados somatosensoriales, nos quedamos solamente electroneuromiografía y ponemos, se sospecha o se hace referencia de descartar canal lumbar estrecho porque nos falta la parte de estudio de a nivel nervioso central. Y en lo que se podría usar también mucho aquí en nuestro hospital sería en las muertes cerebral, desafortunadamente, pero también se tienen que abordar, ya que para dictaminar muerte cerebral tenemos que ver que todos estos potenciales a nivel a nivel visual, auditivo y somatosensorial estén depletados, o sea que no haya señal para poder diagnosticar una muerte cerebral. ¿Se pudiera hacer aquí? Si se pudiera, solamente lo que se requeriría sería un electromiógrafo portátil para poder transportarlo, porque el que tenemos es como este tripié, pues está este podio, y pues para estarlo transportando, meternos a quirófano o bien a urgencias, pues no es adecuado, pero de que se puede utilizar también acá en este tipo de pacientes, pues sí también, o bien en traumatismos con afección de nervio auditivo, también se pudiera, traumatismos cráneoencefálicos que quedan con secuelas, fracturas de piso, de piso craneal, también se puede. O sea, le podríamos sacar más provecho, pero desafortunadamente no tenemos para hacer los potenciales en el hospital, solamente electroneuromiografía. ¿Y alguna pregunta de los potenciales? Ah, siguiente. Y pues eso es la visión general de los estudios de electroneurofisiología que ocupamos en el paciente politrauma. Quédense, por favor, ya vieron que nada más fue una cosita muy pequeña de todo lo que se puede utilizar, pero quédense con la idea, por favor, de electroneuromiografía, nervio periférico, potenciales provocados somatosensoriales, sistema nervioso central, que no se realiza con fijadores externos, que no se realiza en lesiones muy tempranas a la lesión y que su orden de diagnóstico vaya muy bien dirigida, porque hay muchas técnicas. Yo nada más les
les presenté la rápida, ¿sí? Pero si ustedes me dicen, yo quiero, ya sé que tiene por clínica túnel del carpo, pero quiero saber en qué centímetro está la lesión, pues paciente con datos clínicos de lesiones de nervio mediano, pero no corresponde al 100% de la historia clínica, de historia natural de la enfermedad, por lo que se solicita que se explore inch to inch, por ejemplo, o centímetro a centímetro, o a lo mejor pienso que tiene un atrapamiento de interóseo a tal nivel, etcétera, y ahí ya, siendo más específicos, nosotros podemos ayudarles más a que si nada más nos mandan electromiografía de miembros pélvicos. Está bien. O sea, para nosotros es nada más la técnica, tutor, y ya, pero a lo mejor no le sirve. Ajá, y no porque estaba mal pensado el estudio, sino porque no nos compartieron un poco del resumen del médico y lo que ustedes estaban pensando encontrar en ese paciente. Entonces, con que se queden con esas cosas, creo que nos damos por bien servidos, y sobre todo en las otras unidades, en los otros hospitales. Les compartí aquí el correo de medicina física del hospital y el número de WhatsApp. Solamente tenemos mensajes, no tenemos llamadas, por si que la trabajadora social no venga de Teciutlán para acá, o que la trabajadora social no venga de Atlisco para acá, o que se triangule la información, porque a veces me habla la trabajadora social, oiga, quiere un estudio de Atlisco. Ajá, ¿y dónde está su orden? ¿Qué tiene? O sea, para que sea más cerrada la información, más directa, y pueda ayudarles más en decir si te conviene ahorita el estudio, espérate tantito, te falta esta aguja, o etcétera, y no manden al paciente así que, pues, perder tiempo, dinero y el electrodo de aguja monopolar, que no es barato. Pues no sé, eso es todo, muchas gracias, y no sé si terminé. Muchas gracias, doctora Sofía Magdalena Labastida, por su participación y vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas, recordándoles que para este ejercicio pueden utilizar el chat de la aplicación. De la misma manera, se les recuerda que en el mismo chat podrán encontrar el link de registro de asistencia, el cual estará abierto únicamente durante esta presentación. Ay, muchas gracias, doctor. Doctora, al parecer no hay preguntas en el chat. No sé si por favor ya para concluir la sesión guste darnos algún mensaje final, por favor. Pues nada, estamos, bueno, sí, gracias, ya se me olvidaba. Estamos cerrando el día de hoy las jornadas por el Día Mundial contra la Obesidad. Se hizo difusión a todos los hospitales, en el que todos teníamos que hacer actividades para que se hiciera visible la actividad física y la nutrición. Entonces, por parte del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación y Nutrición Clínica, organizamos estas jornadas que se hicieron esta semana. Hoy es el cierre, con actividad a las 10 de la mañana con Zumba, y después los módulos de nutrición clínica. Están cordialmente invitados todos, y pues todo el servicio de rehabilitación aquí presente los invita también, para que estemos juntos y que concienticemos a la población. Nada más, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sofía Magdalena Labastida Gutiérrez, por la ponencia de este día. Y vamos a pedirle, por favor, a todos nuestros participantes que nos acompañan a través de la transmisión, que por favor enciendan sus cámaras para realizar la captura de pantalla de esta presentación.
Vamos a compartir en la pantalla un código QR para que el personal que está de manera presencial en el auditorio con usted, doctora, a través de su dispositivo celular pueda capturar su registro de asistencia. Y bueno, nuevamente le agradecemos mucho, doctora, su valiosa participación. Y es así como llegamos a la parte final de esta sesión, por lo que agradecemos a todo el personal de la salud que nos siguió y se les recuerda que estos ejercicios se realizan todos los viernes a la misma hora, por lo que de igual forma los invitamos a seguirnos. Que pasen un excelente día. Muchas gracias, doctora. Gracias.